Yo nací hace muchísimos años, creo que desde que nací soy eso que se llamaba rojo, porque siendo muy pequeño ya los fascistas mataron a un primo hermano mío de 16 años, simplemente porque era miembro de la Juventud Comunista. Yo jugaba con él, yo le pegaba y él se dejaba pegar, me hizo mucho daño. También fusilaron a mi primer maestro de escuela, simplemente porque se llamaba Rabanillo, y decían de él, es rojo porque se llama Rabanillo, y los rabanillos son rojos, y por eso lo fusilaron. Fusilaron también a la comadrona que me había hecho nacer a mí y a mis hermanos. Pasaba el día prácticamente en casa, y también la mataron siendo yo niño. Mataron al médico que cuidaba a un hermano mío, y mi hermano se murió por falta de ayuda en aquella época, un hermano que se recién nacido. Yo no podía hacer otra cosa más que rojo. Luego empecé a intentar expresarme, a expresar mis ideas, a expresar mis sentimientos, y entonces pues me hice dibujante de humor, si se puede decir así. Aprendí periodismo, estudié periodismo y he sido periodista hasta que he dejado de serlo por la edad, y entonces me he puesto a escribir libros y estoy pues escribiendo libros y haciendo exposiciones sobre temas siempre muy políticos, no politiqueros. Yo no me gustan los partidos políticos ni los tal, sino política en el sentido de expresar ideas revolucionarias, ideas generosas,